A mí me toca ahora hablar de la importancia del traje típico ansotano, ¿no? Y el valor patrimonial que tiene y que hemos podido trasladar desde el pasado, desde aquel valle cerrado donde bueno, una serie de costumbres generaron lo que es una vestimenta que es patrimonio y que es patrimonio de todos los aragoneses, no solo de este valle, ¿no? Y que en Ansó gusta lucir con mucho orgullo porque sabemos que tiene mucho valor histórico y patrimonial y cultural, ¿no? Y es de algo que se enorgullece todo el pueblo cada año. O sea, y esto nos ha llevado a reconocimientos como que sea fiesta de interés turístico nacional. Eso nos ha llevado a poder ser un elemento más de reclamo turístico, que Ansó se reconozca como un emblema aragonés y de eso estamos muy orgullosos. Somos un reducto aquí a la orilla de Navarra y de Francia, pero es un sentimiento que lo llevamos muy dentro. Y eso ha ayudado a que realmente las distintas generaciones se hayan dado cuenta del valor que tiene y que lo hayan sabido trasladar hasta el presente. En el presente, lo más importante que estamos haciendo con él, aparte de la conservación, que es muy importante, y que hay un grupo de mujeres que lo llevan como abanderado y lo hacen muy bien, pues han conseguido preservar aquellos trajes originales y hacer nuevos, ¿no? Y que esa variedad tan amplia de distintos momentos de la vida cotidiana que había, pues estén reflejados todavía en la variedad de trajes que hoy en día se conservan en el ropero. ¿Qué hacemos? Pues para darle publicidad y para que la gente poder dar a conocer ese patrimonio, no solo salir al exterior cuando se nos ha reclamado, sino también lucirlo el día de la fiesta del traje tradicional, que siempre es el último domingo de agosto, que nos gusta mantenerlo como el día emblemático y además el día que os lo puedo explicar muy brevemente, es espectacular porque primero se llega a las 9 de la mañana normalmente y se ofrece pues un almuerzo de migas típicas de pastor, que es lo más propio de aquí, al visitante, nada más llegar, con un trago vino. Pero para ese momento, y en ese momento ya están saliendo trajes del ropero, porque a las 5 de la mañana empieza la actividad en el ropero. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues que te puedes encontrar con escenas improvisadas súper bonitas, pues porque hay poquita gente todavía al punto de la mañana, pero encuentras ya trajes de forma natural paseando por el escenario que es el mismo pueblo. Todos estos rincones que se pueden lucir porque se ha conservado también el bien de interés cultural, que es el patrimonio histórico del arquitectónico del pueblo, hacen de escenario, pero un escenario muy natural. Entonces, en cualquier momento encuentras una bonita foto. Los vecinos, la forma de participar en ese día para mostrar su riqueza cultural es montar una escena costumbrista en cualquier rincón. Entonces, pueden incluso enseñar cómo se viste un traje en la misma calle para que cualquier visitante que se haya acercado durante esa mañana vean cómo se viste, por ejemplo, el de Saya, que es uno de los más bonitos y más lustrosos, ¿no? Porque es el de novia de iglesia. Y lo viste en la calle y la gente puede apreciar y tocar los tejidos. Y es muy bonito. También se hacen escenas como la cocina tradicional, por ejemplo, ¿no? O se ha hecho algún año el rincón de los contrabandistas, el rincón de los ganaderos. Bueno, hay ya la imaginación de cada barrio y de la participación voluntaria de los vecinos. La rondalla Ansó la ameniza con música habitualmente y siempre acabamos el desfile con algo que nos hace poner los pelos de punta, que es la jota ansotana. La jota ansotana se recuperó hace unos años y lo bonito que tiene es una jota que se baila con mucha delicadeza, muy despacio, porque lo que hace es lucir el vuelo de la propia basquiña, ¿no? Entonces es un momento muy emblemático. Y de ahí se desfila directamente a la iglesia. Misa mayor es importantísimo porque todos los trajes tienen que ver con aquella época, digamos del final del siglo XIX, principios del XX, donde había mucha religiosidad, es lo que imperaba la vida social. Bueno, pues desde un poco el punto de vista, mi punto de vista, que al final es el punto de vista joven, ¿no? de las personas que vivimos aquí y que vivimos el traje y todo lo que ello conlleva, las cosas así como más tradicionales, lo que tiene que ver con la conservación, con lo histórico del pueblo, normalmente pues claro, se suele ocupar las personas mayores y sin embargo en Ansó lo que ocurre es que las personas jóvenes nos involucramos seguramente porque desde que nacemos ya es como, bueno, lo empezamos a vivir, porque ya desde que, bueno, somos bebés nos ponen el traje y ya pues vamos luciéndolo, ¿no? Yo tengo, bueno, mis primeras fotos con mi tía, ella vestida de fiesta preciosa y yo de bebé pequeñina. Y claro, yo creo que nos vamos un poco criando con eso, entonces lo vamos teniendo. Entonces cuando va a llegar, por ejemplo, la fiesta del Día del Traje, bueno, es un evento súper especial pues para todas las personas y, bueno, y especialmente para nosotras, porque al final supone mostrar todo lo que nuestras antepasadas sobre todo, se han ocupado también de cuidar, de conservar, de trabajar. Entonces, para mí es una joya. También
tenemos como igual predilección por algunos trajes sobre otros, por ejemplo el traje de novia, que es muy especial. Entonces, a las chicas jóvenes nos gusta vestirnos y tenemos que encontrar a nuestro novio para que vaya vestido. Entonces, claro, hay una especie de, bueno, leyenda, que no es muy oficial, pero dice que si tú te vistes de novia con tu novio, o sea, el de verdad, pues la relación se acaba. O sea, algo pasa, pero entonces tienes que buscar siempre pues, a un amigo, un primo, un hermano. Entonces, claro, también es muy especial cuando vas con tu amigo, claro, los dos veis luciéndolo y la verdad que, bueno, que es muy chulo. La verdad que, no sé, lo vivimos pues eso, con mucho cariño. Todo empieza a principios de agosto, cuando la Asociación Acadiera, que es la encargada del mantenimiento y gestión del ropero y de todas sus ropas, y de organizar a toda esta gente que sale el día del traje por las calles de Ansó a lucir nuestros trajes. Todo empieza al principio de agosto, nos reunimos, tenemos una junta general en la que ya vamos marcando los criterios y vamos marcando cómo vamos a hacer el reparto de todos estos trajes. Una vez ya con todas las fichas, con toda la gente que se ha apuntado en el ayuntamiento para que se quiere vestir, pues esa gente se le convoca. Se convoca a todo el mundo. A todo el mundo que se ha apuntado se le convoca. Otra cosa es que tengamos traje para él o no, porque la mayoría de las ocasiones que un mismo traje, porque esto no es el Corte Inglés y no se pueden elegir tallas, un mismo traje pues le vale pues, a distintas personas. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hacemos un sorteo. Primero se les mide también, es cierto. La primera elección es que les quede bien, porque por mucho que en el sorteo a una persona le toque, si resulta que el traje le queda corto, le queda ancho, eso no lo podemos permitir. Tiene que ser una persona que lo vaya a lucir, que es de lo que se trata. ¿Qué ocurre? Sobre todo con el grupo más mayoritario que se viste, que son las niñas, que podemos calificar desde que dejan vestirse del saigüelo colorado, que son las más pequeñitas, cuando pasan la basquiña verde, pues resulta que hay un gran grupo de niñas que quieren vestirse. Ese grupo de niñas no tenemos basquiñas para tantas. Allí tenemos verdaderos dramas y dramones. ¿Por qué? Porque son todas de unas mismas tallas. ¿Y qué ocurre? Pues que no tenemos para todas. Allí en el sorteo, cuando el sorteo se lleva a cabo, bueno, allí hay lloros, porque no le ha tocado, porque ya lleva dos. Entonces nosotros hemos puesto un criterio. Para que el sorteo no deje a nadie fuera, una vez realizado el sorteo, si le ha tocado a una persona que lleva todos los años vistiéndose y a la otra, por desgracia en el sorteo, lleva 2 años que no le ha tocado, tiene preferencia la que lleva 2 años que no le ha tocado, porque ahí estamos hablando de niñas que tienen de 11 a 15 años. Para ellas es un drama no vestirlo. Y entonces allí es cuando ajustamos ya perfectamente quién va a llevar cada traje. También hay otras cosas curiosas que nos suelen pasar, como por ejemplo que una chica se ha apuntado para novia de calle, pero no ha venido con un novio. Y entonces allí tenemos que ir buscando un novio. Nos pasa lo mismo con por ejemplo, los padrinos de boda. Los padrinos de boda tratamos de que sean, pues ya que son padrinos, pues personas más mayores, más adultos. No le vamos a poner la anguarina y todo el traje a un chavalillo de 20 años, ¿no? Procuramos que sea ya una persona un poquito mayor porque es el padrino. Y empezamos muy tempranito, a las 5:30 de la mañana ya empezamos, y ya también hemos asignado previamente los grupos como tienen que acudir. A las 5:30 de la mañana suele venir siempre el grupo de mujeres de trabajo, porque estas tienen que ir a repartir las migas que se dan a la entrada del pueblo y las reparten ellas. Y luego pues así sucesivamente vamos un grupo tras otro, los vamos convocando con un tiempo de media hora, unos a las 5:30, a las 6, 6:30, pasando pues trabajo, novias, cofradía, y dejamos para el final siempre a los niños, porque es que no sería horroroso que ellos estuvieran desde las 7 de la mañana vestidos, y a las mujeres de saya,
que como el traje es mucho más pesado, pues ese es el último que se viste de todos los trajes, junto con el de Cristiana, que es el de bautizo, pues para que los niños no estén incómodos durante tanto tiempo. Pues estamos aquí en el ropero donde se guardan los 85 aproximadamente trajes que se exhiben el día de la exaltación del traje típico. Este ropero pues, se formó pues, por un lado por compras. El ayuntamiento compró a gente particular los trajes que tenían en sus casas, otros fueron donaciones y luego a partir de un taller de costura que se hace todos los años, ahí se van confeccionando y arreglando las piezas que se estropean. Luego intentamos guardar lo mejor posible y aquí están pues, todos los accesorios, adornos del traje que ya sabemos, que consta el de mujer, que es el más llamativo, es la basquiña, con las enaguas, la camisa, y luego lleva, según el traje al que nos referimos, distintos adornos. Sabemos que hay un traje dedicado a cada acontecimiento de la vida, sobre todo unido a los acontecimientos religiosos. Hay traje de bautismo, que aquí tenemos el gorro que caracteriza el traje de bautismo, es el gorro de bautismo, que es muy llamativo. Para la confirmación tenemos otro traje, que este es el gorro de periquillo que se usaba, y todo esto lo adornaban también con corazones que se ponían en el lado del corazón, en el caso del periquillo, y con este adorno que se llama pasta, que se ponía detrás con un lazo. También el del bautismo se adornaba con unos evangelios que se ponen aquí en el lado izquierdo. Bueno, y en estas vitrinas tenemos pues los escapularios, que el traje de mujer lo lleva en todos los trajes, desde pequeñitos hasta los más grandes, y están aquí. Aquí tenemos las trenzaderas, que son con lo que se envuelven los churros que se ponen en la cabeza. Se van envolviendo entre el churro, el pelo, se va poniendo la trenzadera alrededor. Hay de distintos motivos. Esta es más antigua, que tiene más dibujos y un poco más mate. Esta es de las más modernas. Las trenzaderas negras, que también las trenzaderas que envuelven los churros pueden ser negras, o sea, negras o rojas. Estos son más de lo mismo, de trajes de sayas. Todos son antiguos, excepto alguno que se ha hecho más moderno, pero la mayoría son todos auténticos que tienen cantidad de años. En cuanto a los materiales de estos trajes, hay que diferenciar los que se hacían en Ansó de los que se tenían que comprar en otros sitios. Por ejemplo, las basquiñas son de lana que se hacían totalmente en Ansó. Había unos telares que existieron hasta 1920, donde se confeccionaba la lana, luego se tenían que abatanar y luego teñir. Lo del teñido se solía hacer en Jaca. Las camisas eran de lino, que también se cultivaba aquí y se confeccionaba aquí totalmente. Por otro lado, había otras cosas como las sedas, los pañuelos, las cintas. Todos estos materiales aquí no existían. Muchos eran traídos de Francia, de las mujeres que iban a hacer alpargatas a Mauleón, y traían todas estas cosas que aquí no teníamos. Las joyas también había que comprarlas en otros sitios. Una vez que se ha celebrado el día del traje, tenemos todo por recoger. Entonces, lo primero que hacemos es quitarnos las basquiñas. Las tenemos que pasar, esto que es embastarlos, todos estos pliegues, en 3 sitios para que quede recogido todos los pliegues y no se deformen. Hay que hacer también algún arreglo siempre, o si se descosen en algún bies, la parte del canesú, si se gasta, también las hemos puesto canesús nuevos, en basquiñas que estaban bien, pero el canesú estaba gastado. Eso es lo que empezamos a hacer para ir recogiendo y conservarlo.
Después, las camisas las lavamos, preparamos almidón, ponemos las gorgueras, hacemos todo lo que son estos pliegues y ya las planchamos bien con almidón las mangas y esto lo ponemos, pues ves, porque si no la manga queda caída. Esto así se conserva todo el año hueco. Después las guardamos allí en las vitrinas y allí están todas que no se tocan para nada hasta el año siguiente. Les ponemos antipolilla, sobre todo a la basquiña, porque están todas planas, una encima de otra y bien tapadas y conservadas con antipolillas. Eso hay que hacerlo todos los años. Ahí hacemos arreglos si alguna cosa está descosida, de lo que sea, o mangas, o siempre hay alguna cosa que hacer después que se han usado. Y así es como lo conservamos. Aquí guardamos las basquiñas, todas embastadas, ¿ves? Todas planas allí. Y ya veis que cada uno tiene un color, pero eso sería ya como antiguamente las hacían con hierbas, los tintes son distintos. ¿Ves? Aquí así se guardan y no se deforma nada. Yo me casé de Ansotana en el año 1985. Mi marido es de aquí también, de Ansó, y nos hacía ilusión casarnos de ansotanos, porque aunque nos conocemos de toda la vida, fue el día de la romería a la Virgen de Puyeta, cuando saltó aquel chispazo que hace falta, ¿no?, para estas cosas. Entonces decidimos que nos casaríamos en la ermita de Puyeta y de Ansotanos. Como nos casábamos ahí, en lugar de casarnos con el traje de novia, con la basquiña verde, decidimos que yo me casaría con el traje de cofradía, que era el que llevaban las mozas cuando subían a la romería de Puyeta. Como curiosidad, diré que nos vino a grabar la televisión porque nos casamos la semana siguiente al día del traje de aquel año. Entonces, como el día del traje siempre viene la televisión a grabar pues lo que acontece ese día, se enteraron de que había una pareja que se casaba de ansotanos y aquí aparecieron y nos grabaron y nos hicieron una entrevista. Aquí tenemos cuando nos hicieron la entrevista en la ermita de Puyeta, que está en un alto. Como dice la palabra Puyeta, hay que puyar, hay que subir. En mi casa yo tenía el traje de mi abuela y siempre me hacía mucha ilusión de vestirme un día y me lo probaba y siempre me quedaba un poquito largo. Entonces, ya cuando cumplí 18 años, ya había crecido y ya me lo podía poner. Y fue sobre esa edad, sobre los años 60, cuando me puse yo el traje de mi abuela. Pues otra vez también nos llamaron, esto todo venía mucho, esto fue por parte del ayuntamiento, que teníamos que ir a Jaca, que venían 70 periodistas de Europa, no sé, a hacer algo, y fueron a Jaca. Entonces teníamos que ir nosotras porque les teníamos que servir la comida. Les hicieron migas y luego aperitivos, y vino, se lo bebían en porrón. Y fuimos dos de Ansó, dos chicas vestidas, una iba de novia y yo iba de pañuelo. Y luego dos chicas de hecho, o sea, estuvimos 4 chicas sirviéndoles la comida, estuvo muy bien, muy emocionados porque, pues claro, sobre todo a los periodistas extranjeros les llamó mucha la atención el traje, la verdad que era bueno, nos hicieron cantidad de fotos. Yo recuerdo de cría de ver a gente mayor que se vestía, e incluso salían fuera, pero luego aquello ya, parece que la gente ya no se dejó de vestirse. Pero luego aquí había un señor que era oriundo de Ansó, que descendían de un hospital Cativiela.
Este señor era, aunque se crió en Zaragoza, le gustaba todo lo de Ansó y entonces quiso montar una casa ansotana. Y montó todo lo que incluía la cocina, las costumbres, incluido el traje. Y entonces Ansó, en agradecimiento a lo que había hecho eso, le quiso aquí poner una calle. Y se le puso una calle, Avenida Pedro Cativiela. Y ese día aquí hubo un fiestón tremendo, porque se vistió bastante gente y la gente sacó todos los trajes de casa y todo, hasta niños. Yo tengo un niño, yo tenía una sobrina de pequeñina y la vestimos de bautizo. Y este señor lo agradeció tanto porque, claro, estaba acostumbrado a ver a gente adulta, pero a niños no. Y fue la primera vez que se empezó a vestir nuevamente a niños de bautizo. Y tengo un recuerdo, pues la verdad, que fue una fiesta, pero tremenda. Pues mira, fue en este mismo banco de piedra, en el año 1982. Esta casa ha cambiado. El banco no era tan grande porque aquí mismo había un buzón. De hecho, en la primera foto que hice, la sombra se ve. Y estaba yo nómada, con 26 años, con mi mochila, mi cámara de fotos a recorrer el mundo y un buen día caí por aquí. Y estando aquí sentado, de esa puerta del rincón salió un abuelo recio, alto, fuerte, de joven tenía que ser, un mayo, y se sentó aquí a mi lado. ¿Qué pasa, mocé? Así, con una voz recia y fuerte, y empezamos a charrar. Y yo le miraba, era un traje elegante, sobrio, y yo pensaba que iba vestido de algo, de alguna cosa, pero no, creo que era su ropa de vestir a diario. De pronto llegó un grupo de turistas y empezaron a hacerle fotos. Hombre, que yo entendía que querían hacerle fotos a él, no a mí, entonces yo quise retirarme. Y me agarró y me dijo, no te vayas, quédate conmigo. Y dijo que todo el mundo le hacía fotos, pero que nadie le mandaba ninguna. Entonces eso me picó mucho la moral. Eran mis comienzos ya casi profesionales, ya empezaba a tener claro lo que quería ser como fotógrafo. Entonces le dije, si me permite hacerle una foto, le prometo, no se la mando, se la traigo en mano. Y cumplí mi palabra. Pues entonces ahí empezó una historia con Ansó, que desde aquellos 26 años que tenía entonces, cuando pisé este pueblo por primera vez, a los casi 65 que voy a hacer ya, aún dura y durará mientras las manos no me tiemblen demasiado y la vista no se nuble muchísimo. Yo a este pueblo le debo muchísimo, a nivel fotográfico y a nivel personal. Le debo gran parte de mi evolución como fotógrafo, porque de alguna manera aquí, el año 82, estaban fraguando mis principios, mi aprendizaje fotográfico. Considero, según alguien ha valorado, yo le agradezco muchísimo, dicen que tengo alguna foto muy buena. Mi mejor foto está sin hacer todavía. ¿Cuándo llegará? No lo sé. Como en todas las artes, el punto final lo marca uno mismo y las posibilidades de uno mismo no sabe uno dónde están. El traje de Ansó pues merecía que no se perdiera, porque si se había perdido por las circunstancias de la vida, que no se vestía, se iba dejando de vestir, mejor dicho, pero que había que recoger todo lo que se pudiera del traje, porque es tan importante para mí, desde luego, la razón de implicarme en la conservación, en hacer propaganda del traje, en todo, pues ha sido ver la importancia que tiene, porque es como si fuera pues, un reflejo de la cultura, de la historia, de las costumbres de Ansó, que entonces fue cuando se hizo la película de Ansó mirando al pasado.
y participó mucha gente. Al principio la gente se resistía, no querían, pero luego ya todo el pueblo se movilizó y se hizo pues todas las cosas más importantes del traje, la boda, los trabajos de la lana, de la ropa, en las coladas que decíamos. Y vamos, una película que la podéis ver, que es una maravilla. Para nosotras fue una maravilla porque trabajamos muchísimo y algunos, ya digo, se resistían hasta dejarnos los utensilios para hacer las cosas. Pero bueno, después es que se movilizó todo el pueblo. Había una casa que estaba para pajar y allí tuvimos que hacer la limpieza de todo, lo que eran las camas, que eran unas alcobas, que estaban llenas de hierba y de eso, pues tuvimos que limpiarlo todo y hacerlo, y es la casa que sale para eso, que está muy bien. Aparte de esto, bueno, pues yo siempre he estado implicada en el traje porque sé que la razón de trabajar en ello ha sido pues el convencimiento de que era muy importante el traje de Ansó. Y siempre yo he contado con personas que han querido ayudar y que me han querido enseñar. Porque las primeras que después se hicieron cargo, vamos, yo sabía que María Mendiara, que es la que también sale en el traje, bueno, yo voy a explicar que tengo, no sé si conoceréis, si conocerá la gente, un blog que tengo relacionado con el traje, porque cuando aprendimos a manejar estos artificios, pues lo primero que pensé en aprovechar para hacer algo positivo y algo que fuera para el traje. Y ella está, María Mendiara, es la que sale en el blog como ansotana de trabajo. Yo también estoy allí, que está en la foto en blanco y negro, que es que sale día de fiesta, soy yo la que estoy allí y bueno, muchísima gente de Ansó que se vistieron exclusivamente para el blog, que fuimos haciéndolo poco a poco y hice las fotos, en fin, que es un trabajo que me parece que la gente admira y le gusta porque es una cosa que queda reflejada. Pues yo comencé a elaborar este libro ya hace casi 20 años, cuando todavía vivía mi madre, mi tía, que todavía era más mayor que ella, y unas hermanas que todavía eran mayores. Es decir, busqué gente que tenía mucho conocimiento de causa, es decir, que habían vivido, y estuve buscando información durante muchos años. Yo creo que cuando terminé la carrera, que fue en el 78, ya comencé a buscar información para elaborar, bueno, para ir estudiando el libro, más que para, no tanto con la idea de elaborarlo, sino con ir recopilando toda la información. Había hasta entonces, hasta que yo lo publiqué, muchos documentos, pero a modo de artículos temáticos. Había un libro que a mí me gustó mucho, que fue editado por la Enciclopedia Aragonesa de Antonio Bertán sobre los trajes tradicionales aragoneses, pero claro, eran temas globales de todo Aragón, donde se iban incorporando temas específicos de cada valle, pero mezclándolo. Entonces yo quería hacer algo que fuese completo, que se viesen todos los trajes del Valle de Ansó en un mismo manual, para que la gente que se acerque a él pues tenga una visión global. Pues hay unos capítulos que se dedican al medio natural, porque en realidad el traje está integrado en lo que serían las labores tradicionales, fundamentalmente lo que serían toda la actividad ganadera. Entonces hay una descripción de los montes, de la ganadería y cómo la actividad humana se integraba en el territorio, tanto en hombres como en mujeres, porque las mujeres, como comentaba antes, estaban también muy integradas en lo que sería la vida laboral del valle, todo lo que serían los huertos y huertas de los alrededores del pueblo y más de los del pueblo la llevaban las mujeres. Fundamentalmente los hombres llevaban las actividades ganaderas, también la agrícola, pero buena parte de la agrícola eran fundamentalmente las mujeres. Luego hay otra parte que es un poco una evolución histórica en el sentido de estudiar cómo se ha visto desde distintos estudiosos, tanto novelistas como pintores, como Sorolla, como novelistas como Galdós, he ido recopilando las ideas más importantes, destacándolas, no todas porque hay muchísimo,
para ver cómo cada uno de estos investigadores contemplaba el valle de Ansó, el traje de Ansó. Luego ya entro en lo que sería la descripción del traje, tanto de hombres como de mujeres, y fundamentalmente lo que más me ha interesado a mí de este tema era ver cómo estaban relacionados los trajes con una serie de creencias religiosas, es decir, que la vida religiosa estaba inmersa en todo lo que sería la evolución de los trajes ansotanos, desde el bautismo, que hemos visto antes, siguiendo a la confirmación, la comunión, la boda, las bodas. Posiblemente también estaría el traje de mortaja, pero de eso no es muy representativo, muy significativo, porque tampoco había un traje específico. Sí que yo recuerdo que una de mis antepasadas estrenó su traje de basquiña en la mortaja, es decir, la enterraron con el traje de basquiña recién estrenado para ese momento. La habían hecho para otra cosa, pero como falleció, se la pusieron y que tenía el traje tenía una representación simbólica y una creencia, porque con lo que cuesta hacer un traje de basquiña, lo más lógico hubiese sido guardarlo para cualquier descendiente, pero sin embargo no. Se enterró, creo que era mi tatarabuela, vestida de ansotana con su traje nuevo a estrenar. Y es importante porque, así como el traje masculino es bastante común, bastante homogéneo a muchas zonas del Pirineo, el traje femenino no. Luego le vemos el traje femenino, es muy singular de aquí, de este valle. Entonces esas son las cosas que falta de analizar. ¿Por qué el traje femenino es tan singular y no se parece en muy poco a lo que sería el traje de los vecinos de Echo o de los vecinos de Isaba? No se parece prácticamente en nada. En algunas prendas sí, pero en lo que sería, por ejemplo, el traje de Saya no tiene una relación con ningún valle vecino. El ayuntamiento, la corporación, y creo que no solo hablo de esta corporación, sino de todas las anteriores, para nosotros es nuestro mayor valor cultural, por supuesto, el traje y toda su riqueza, ¿no? Es para todos los ayuntamientos que ha habido, creo que puedo hablar por todos, un motivo de orgullo, y estamos, por supuesto, muy implicados en el fomento de esta imagen, en la difusión, en la restauración de los trajes, y lo apoyamos todo lo que podemos, ¿no? Desde el área de cultura tenemos distintas maneras de fomentar el traje, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a ferias, ¿no? Pues hemos ido a Sebatur, a Fitur. Pues cuando se hizo la Expo en Zaragoza, en el 2008, también hubo una escenificación del traje en el pabellón de Aragón. Y bueno, pues aparte de estas ferias, también el ayuntamiento organiza talleres, ¿no? para que se mantenga la forma de confeccionarlo, la forma de peinar, de restaurar. Entonces se hacen talleres, se han hecho de peinado de los churros, que es bueno, ya lo sabéis que es muy peculiar cómo se peina, entonces hay que aprenderlo bien. Luego también cómo confeccionar la randa, que se hace con bolillos. Luego también ha habido talleres de cuerda, talleres de almidonado y recrebado de camisas, y bueno, pues siempre se apunta pues una media de 10 o 15 personas. Muchas tienen pues a lo mejor una tienda de trajes regionales, o gente que se hace ya sus propios trajes, que tienen esa habilidad. Y entonces desde Ansó se intenta que eso se haga, pero que se haga bien, ¿no? Desde el ayuntamiento, y sobre todo con la ayuda súper esencial de las mujeres del ropero. Bueno, también estamos manteniendo relación con el Museo de Zaragoza, porque tienen una buena colección, la colección Cativiela, y con motivo del 50 aniversario del Día del Traje, queríamos hacer una exposición en la casa de Ansó, la casa ansotana que hay en el Parque Grande. Bueno, estamos en la puerta del Museo del Traje de Ansó,
Este museo está ubicado en una antigua ermita que se llama la Ermita de Santa Bárbara. Es un edificio de una sola planta, con lo cual pues, están expuestos todos los trajes de hombre, mujer y niño que tenemos a disposición. Los visitantes que tiene el museo pues vienen mayormente son españoles, alguno extranjero viene, pero el 90% son españoles. A veces vienen señoras que bueno, se están haciendo trajes para ellas, o bien para sus nietos o para sus hijos, y vienen a ver los detalles aquí, y bueno, entonces les sacan fotografías, o les explicas tú, o les dices, les das la posibilidad de que vayan al ropero, y la verdad es que se van encantadas con lo que aquí tenemos. Empezamos con el traje de novia de iglesia. Este traje viene a pesar entre 35 y 40 kilos y consta de lo siguiente. Lo primero que lleva la novia es la basquiña, porque la basquiña la lleva siempre. Encima de su basquiña verde se pone el saigüelo de ir a misa, el negro. Y encima del saigüelo se pone lo que es la saya. La saya es otra basquiña que se sube hacia aquí y hacia arriba y por atrás tiene la forma de mariposa que le veis. Lleva la mantilla, lleva el delantal y las mangas con estas cintas que, bueno, estas son características de la novia, la madrina y también las lleva el traje de cofradía. Una vez que la novia ya se había casado, se iba a su casa y ella se desprendía de lo que es la saya, el saigüelo y se quedaba con la basquiña. Se ponía, como era día especial de fiesta, se ponía lo que son sus joyas, o la plata que se dice, que son las dos vírgenes del Pilar, el crucifijo, el relicario, y también llevaba a la vista lo que es el sofocante, que iba a juego con los pendientes. En este caso los pendientes son de bellota. También lleva a la vista lo que es el escapulario, que siempre lo llevan colgado del hombro derecho, y lo que también llama mucho la atención es el peinado de churros. El peinado de churros se hacía de la siguiente manera. Se partía el pelo por la mitad, se ponían dos postizos y se iba enrollando el pelo en el postizo con una trenzadera que es esta roja. También podía ser negra, pero no era roja. Una vez que quedaban dos coletas, se les daba la vuelta y era la forma de la corona que tenía. Ese es el peinado de churros, que lo llevan todas las mujeres de Ansó. Las de trabajo, las de fiesta, todas. Y luego las mangas, que en este caso las mangas ya no llevan lo que es la cuerda, que es una cinta de lana, en este caso es de seda, en este traje y en el de cofradía. Sorolla entra en contacto con Ansó por primera vez en el año 1911. De entonces el museo conserva 3 fotografías que representan a la abuela y la nieta de Ansó, Sebastiana Brun y Sebastiana Payó, de la casa Tomasé. Seguramente las dos Sebastianas habían llegado hasta Madrid en sus periplos para vender té medicinal. Y un fotógrafo anónimo las retrata junto a la fachada del convento de las Descalzas Reales. Seguramente también, gracias a estas fotografías o a través de fotografías, Sorolla realiza el cuadro titulado Abuela y nieta de Ansó, ya con la mente puesta en el encargo que su mecenas americano Archer Milton Huntington le había realizado ese mismo año, de 1911, para decorar la biblioteca de la Hispanic Society of America con una serie dedicada a la visión de España. Visión que tanto Sorolla como el americano habían decidido realizar a través de cuadros de tipos y costumbres. Gracias a las fotografías de Francisco de las Heras, conservamos un completo reportaje de tipos de Ansó tomado precisamente durante esa excursión de 1912. Aunque la mayor parte de los días Sorolla los pasa en el Roncal, no quiere desaprovechar la oportunidad de acercarse hasta Ansó. Considera que para realizar el cuadro dedicado a Aragón deben desplazarse a Ansó. Ese mismo año, de 1912, durante esta excursión, sin duda Sorolla debió adquirir ya parte de las piezas de indumentaria que conservamos en el museo, porque durante el otoño de ese año, cuando la familia realiza una fiesta de disfraces aquí en la Casa Sorolla, podemos ver fotografías de María vestida ya con este traje de ansotana. Sorolla, siguiendo su idea inicial, regresa a Aragón para pintar el gran cuadro dedicado a la biblioteca que titulará La Jota Aragón. En Jaca realizará 2 cuadros más en el que los protagonistas serán los tipos de Ansó. El primero se titula Tipos de Ansó, donde vuelve a pintar a la niña Sebastiana Brun, ya hecha una mujer, que es la novia que conducen el día de su boda. Lleva en la mano una rama de membrillo.
Además, realizará allí el panel definitivo para la decoración de la Biblioteca de la Hispanic, en el que representa el baile de la Jota. Se titula La Jota, Aragón. Y de nuevo, el traje del Valle de Ansó es el protagonista de esta composición. Pues la colección del Museo del Traje es muy significativa, es corta, breve, pero tiene piezas singulares, únicas en todo el territorio nacional y en todos los museos de España. El museo, como sabemos, se empezó a formar en el año 25 con motivo de la exposición del año 25, ya desde el 24, el 23 y el 22 se empezaron a recoger materiales y en esta zona trabajó Ricardo del Arco y él fue el que nos facilitó parte de estas piezas. Y luego ha habido un gran parón grande y ya finalmente ha entrado un grupo de piezas muy interesantes también al museo, con mucha cantidad de piezas variadas y sobre todo antiguas. El esfuerzo que se ha hecho en el museo es conservar todas estas piezas con todos los idas y venidas que ha tenido el Museo del Traje desde su creación en el año 1934. Entonces han sido fondos que se han mimado mucho a pesar de no existir como museo prácticamente y que entre todos hemos conseguido que lleguen en buen estado hasta la fecha actual. Nosotros en el museo no podemos almidonar, entonces también quiero hacer esta salvedad de que las piezas que son museables y que están musealizadas no se pueden manipular como se manipulan con facilidad los trajes que se van a poner, que se van a usar en fiestas, que se les va a dar un uso cotidiano, festivo, ¿no? Entonces aquí en el museo únicamente vestimos maniquíes. Entonces no podemos conseguir la misma imagen, que no podemos pretenderlo, ni lo soñamos tampoco porque no nos interesa esto. Pero sí que se entienda que el traje que se ve en la calle es parecido al que tenemos en los museos. Y que también quiero decir que cuando nosotros presentamos piezas en los museos no presentamos el icono clásico del traje bien vestido, correcto y definitivo y final, que es el que llevan para entrar en una iglesia o para salir de una iglesia o para una ceremonia nupcial o para cualquier tipo de festividad, ni para el traje de diario. O sea, el traje que nosotros presentamos es un traje en el que el museo pretende dar la máxima información posible acerca de las prendas que se visten. De forma que si yo pongo un bancal, una mantilla completamente cerrada, como aparece en las imágenes clásicas y como es lo correcto, dejaríamos de ver, el espectador no vería ni la camisa, ni vería que lleva unas borlitas, ni que lleva unos bordados, y de la misma manera si le pongo los manguitos, tampoco apreciaría la camisa. Entonces, el lenguaje expositivo tiene que ser elástico, no podemos ser estrictos y luego, por eso siempre estamos abiertos a toda crítica, porque pueden venir a decir los especialistas, los que se visten, pues que no es correcto el planteamiento que nosotros hacemos. Pero yo sí quiero defender la imagen del museo y la filosofía del museo, que es la de dar el máximo de información posible. A veces yo también soy partidaria, desde el punto de vista del museo, de poner una pieza sola, o sea, no vestir el traje completo. Y entonces el traje tradicional tiene tantas soluciones, porque son trajes prácticos, y tanta belleza, presentan toda la riqueza de la familia, y además es un traje que identifica a una zona de otra, que no pueden parecerse de un sitio a otro porque es un insulto. Son trajes que tienen mucho contenido semiótico, tienen mucha fuerza en cuanto a simbolismo y en cuanto a significación. Estamos en el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Madrid. La pieza del mes, este mes de julio, es este traje de novia de Ansó, el traje que lleva a la mujer después de la ceremonia religiosa. Es un traje de novia de vivo, es decir, de ausencia de luto o de alivio de luto. Eso lo sabemos por el color de las cintas y también por el color de la trenzadera con que se ha hecho el peinado de churros, que predominan los colores coloraus, que se dice en ansotano. Si esta novia llevara un traje de luto o de alivio, estas cintas serían en colores blancos,
cárdenos, es decir, tirando siempre en todas las gamas de amoratados y negros. Y la trenzadera sería igualmente con la que hacen el peinado, sería negra o cárdena. Digo esto de los lutos porque los lutos influenciaban mucho en el vestir de la mujer, no en el vestir de la mujer ansotana, en el vestir de todas las mujeres de la sociedad tradicional, porque caían sobre ellas como una losa, podían durar de 3 a 4 años, con un primer año de luto riguroso en que su vida social se quedaba completamente cercenada. Y no solamente en el vestir, es que, por ejemplo, esta novia, si hubiera sido una novia de luto, se hubiera tenido que casar a las 6 de la mañana y haber tomado como mucho un chocolate con el cura oficiante de la ceremonia. Este museo de artes y tradiciones populares es una antigua corrala ubicada en la zona más típica de Madrid, como puede ser el Rastro, cerca de la calle Toledo, de la Plaza Mayor, del Mercado de la Cebada, donde bullía la vida comercial de la ciudad a finales del XIX y principios del siglo XX. Por estas calles, por estos mismos lugares, transitaron las ansotanas que bajaban a Madrid a vender té, unas hierbas que compraban en Francia, una mezcla de hierbas, y que ellas vendían con el nombre de té de Suiza. Y en estas calles las tuvo que ver Galdós. Él recuerda en sus memorias de un desmemoriado a las ansotadas con sus trajes verdes, vendiendo lo que él llama hierbajos. Entonces, quiere ir a Ansó, quiere conocer el pueblo de estas mujeres que visten estas basquiñas que tanto le llaman la atención, y en el verano de 1893 va a Ansó. Llega al atardecer, seguramente era domingo, porque en sus memorias recuerda que había música en la plaza y allí se congrega todo el pueblo. Y cuando él llega a la plaza y se encuentra a los ansotanos vestidos con los trajes tradicionales, ellos de calzón, las mujeres con las distintas variedades de basquiña, Galdós se queda muy impresionado y en sus memorias dice que exclamó: «Estoy en el siglo XIV». Don Benito no era un experto en indumentaria, pero no iba descaminado, porque todos los estudiosos e investigadores del traje ansotano sí que ven esa influencia que han pervivido en el traje de Ansó de la mujer piezas de origen medieval. Pero claro, dicho esto, que nadie se piense que este traje lo llevaban en la Edad Media, es decir, eso no es así, sino que han pervivido elementos medievales sobre los que se han ido superponiendo modas, textiles, tejidos, hasta configurar el traje de Ansó que ha llegado en uso y hasta bien avanzado el siglo XX. Ortiz Echagüe hace una serie de fotografías en Ansó, y cuando la publica, primera edición de su mítico libro Tipos y Trajes, España, Tipos y Trajes, pues las primeras ediciones, tanto la alemana como las que hace en España, es la foto de 3 ansotanas, en la portada, 3 ansotanas asomadas en un balcón. Esta foto también la publica cuando se realiza en 1936 un reportaje sobre España de Ortiz Echagüe. Es también la primera foto que elige Ortiz Echagüe, ¿no? El de estas 3 mujeres asomadas en el balcón. A mí siempre me ha hecho, yo creo que a él le debía de gustar mucho, a mí también. Es una foto que me gusta mucho, pero claro, yo tengo una motivación personal porque la mujer que está en el centro es mi abuela materna, Miguela Gurría Pérez, y es la mujer que me hizo pues la primera vez un peinado de churros en Madrid, cuando yo llevaba el pelo largo con trenzas y me la subía en la cabeza y me decía chafadé, chafadé. Y recuerdo cuando me abría el armario y me sacaba un paño donde guardaba los delantales de brocatel, los gorro de cristianar, y yo aquello me parecía que era lo más maravilloso del mundo. No había visto nada tan bonito. Yo sé que ella estaría encantada, a ella que le gustaba tanto el traje de Ansó, ella que había tenido que empezar a trabajar con 9 años, recorriendo España andando, vendiendo té, que no tenía basquiña porque era una casa que no tenían ovejas y no tenían lana, y que se fue haciendo con un ajuar de ropas de mujeres que emigraban a América y que emigraron a Francia, y ella les compraba esas ropas, esa basquiña, esa saya, ese saigüelo, y todo eso lo he heredado yo. Y en ese
Herencio, que no solo son los trajes, es el amor que ella depositaba en ellos, pues me gustaría no defraudarlas en todo lo que hago, cuando trabajo, cuando estudio, cuando investigo. Sé que ella era una mujer tan abierta y tan alegre. Estaría encantada de poder participar en un proyecto europeo. En un proyecto europeo que se recogen los trajes tradicionales de varios países. Se guardan utilizando la tecnología en 3 dimensiones para que se conozcan y se estudien. Y que lo haga una escuela de diseño para que eso sirva de inspiración a las nuevas ropas, porque los diseños beben de fuentes anteriores, se retroalimentan, se enriquecen. Entonces es una forma en que el traje de Ansó continúe vivo.